Pues esta tarde queremos compartir el trabajo del último año y para eso lo mejor es que los protagonistas de este trabajo pues lo digan en primera persona y para eso vamos a contar con Lidia, que nos va a contar su experiencia con la plataforma Me Facilita, con César para que nos cuente cómo van los proyectos de actividad de Aspacenet y Carlos para que nos presente en primicia una aplicación que se publicará la semana que viene y que es un juego. Y a muchos os sonará la bocha, pues ya la tenéis también en el móvil y en la tablet para poder jugar a la bocha y entrenar. Alguno ya ha tenido esa experiencia, lo ha hecho muy bien. Desde Navarra ha habido ya el primer partido contra Zaragoza y esperamos que haya muchos a partir de ahora. Comenzamos, por lo tanto, con Lidia. Cuando quieras, nos cuentas un poco qué es Me Facilita y cómo estás trabajando tú en este proyecto. Hola, buenas tardes. Me llamo Lidia Llorente. Soy de La Paz de Torero. Me Facilita es una aplicación, digamos, que nos da los apoyos necesarios como ir a coger cintas médicas, el urbano y renovar el DNI. Y voy a hacer una demostración con el móvil. La demostración la vais a ver en las pantallas, pero no con su móvil, sino con algunas capturas que hemos hecho antes de la comida. Sigue, Lidia, por favor. Y yo con el Me Facilita, pongo en el código, pinta aquí con el móvil y aquí en el móvil me sale cómo coger el autobús urbano de Torero, cómo llegar de la estación de autobuses a mi centro ocupacional, que es La Paz de Torero. A ver, Aprendemos a usar el autobús urbano de Toledo. Aprendemos a usar. La aplicación, para los que tienen problemas de lectura, tiene el refuerzo de poder escuchar el texto que aparece también en la pantalla. Por ejemplo, para coger, ¿cómo puedo coger el autobús urbano? ¿Cómo me facilita pagar el autobús? Pago con dinero en efectivo. El viaje cuesta 1,40 €. ¿Cómo pagar en dinero efectivo? Que me vale 1,40. Sin en cambio, a tarjeta, que la tarjeta es Pago con Bonobús. ella vende 5 o 10 € para varios y viajes. puede Cada meter viaje te 5 cuesta o 60 10 euros, dependiendo de cada. Y llego a la estación de autobuses. autobuses de Toledo. Y me facilita a mí manejarme en el transporte urbano, que no depende de mi madre, que puedo depender de coger una línea y más centro, de irme a la biblioteca, que en los autobuses.
es muy certificado porque esto es como que a mí me va a facilitar mi vida diaria, como es Felicita Médica, que es otro proyecto. Lidia, yo creo que nos lo ha explicado muy bien Lidia con uno de los ejemplos y yo quería hacerte una pregunta. Además de ti, que estás participando en el proyecto y nos estás haciendo todos tus comentarios, ¿hay otros compañeros que también la están utilizando? Que sí, queremos en práctica todos los apoyos necesarios a la gente que nos movemos para un sitio a otro, coger lo que tenemos menos dificultad para Felicita Médica y estamos trabajando en ello poco a poco por ver si eso. Pues muchas gracias, porque dentro de Aspace sois los primeros que habéis empezado a utilizar Me Facilita, se han sumado en los últimos meses otras entidades y les estáis ayudando a que empiecen a utilizarla de una forma diferente, así que un aplauso para Lidia. Bueno, continuamos con los proyectos de actividad de Aspacenet y para ello contamos con César, pero vamos a empezar primero con un vídeo de cuáles han sido los proyectos que se han desarrollado entre el 2015 y 2016.
me sumo a las felicitaciones que aparecían en el vídeo, porque nosotros que hemos estado en la comisión y hemos seguido más de cerca todos estos proyectos, vamos, se ha hecho un trabajo excelente, bravo, y es un orgullo poder estar ahí. Bueno, y como también decía el vídeo, pues la nueva temporada de Aspacenet ya está en marcha, ya nos pusimos en marcha. En concreto, este año, esta temporada, son 6 proyectos en 17 entidades, 300 personas con parálisis cerebral participando directamente. Dejadme que las mencione brevemente y un poco sus proyectos. Mirad, tenemos a Tempace, Toledo y Asturias, que ya están trabajando en un bloque audiovisual. Aremi y Barcelona están rodando vídeos cortos, y nos los presentarán en un festival que van a organizar. Málaga, Coruña, Vigo continúan ampliando su radiored. Salamanca, Jerez y Badajoz crearán juntos materiales para los alumnos más afectados. Huesca, Gijón, Cáceres, Alicante y Navarra se unen alrededor de una propuesta gastronómica que han denominado Aspacechef. Y por último, León y Salamanca crearán videoguías para personas con movilidad reducida. A todos ellos, adelante, estamos convencidos de que haréis un trabajo también excelente este año, porque en esta edición la colaboración es más potente que nunca. Y esa colaboración es la que permite que todos saquemos provecho de esta experiencia. Es fundamental que aprendamos los unos de los otros, y más si cabe en nuestro sector, donde los verdaderos expertos yo creo que están en las entidades, y ahí es donde se genera ese conocimiento que nos conviene compartir, nos conviene que circule y que edifiquemos sobre lo que otros han hecho. En este sentido, recordad que en la página web vamos volcando toda esta experiencia, estos proyectos de ediciones anteriores. Ahí tenéis todo el material, tenéis los vídeos, en fin, y otros recursos para ayudar precisamente a que fluya esta colaboración. Y bueno, ya veis, con estas cifras, pues Aspacenet no para de crecer, y lo seguiremos haciendo, así que si todavía no habéis participado o si ya lo habéis hecho, no os olvidéis de ir pensando en vuestra propuesta para la futura edición. Os esperamos a todos. Para terminar, quiero transmitirme en mi nombre y en el de la Confederación Aspace el más sincero agradecimiento a la Fundación Vodafone por hacerlo posible un año más, a ti, Marisa Tur, y a todos tus compañeros de la Fundación. Muchas gracias por seguir apostando por nosotros. Juntos hacemos un gran equipo. Gracias. Pues gracias, César, por aceptarnos como compañeros de viaje y compartir todos estos retos y estas historias. Y la que viene a continuación, pues no es menos interesante, porque es que hace unos meses, desde Aspace Zaragoza, nos retaban a meter la bocha dentro de los terminales Android. Y eso es lo que nos va a contar Carlos. ¿Qué ha pasado en estos meses? Hola, me llamo Carlos Garrasa. Vengo de Fundación Aspace Zaragoza. Desde el año 1975 formo parte de esta fundación. Considero Aspace Zaragoza como mi segunda casa. Hoy vengo en representación de mis compañeros para hablar sobre WhatsApp, una aplicación para móviles en el sistema operativo Android, que estamos ayudando a desarrollar junto a Confederación Aspace y Fundación Vodafone España. Empezaré hablando sobre la bocha. La bocha es el deporte que practicamos. Hay quien dice que se basa en deportes que se jugaban hace muchos siglos. Parece que los antiguos griegos ya jugaban a algo parecido. Puede que la bocha y la petanca tengan un origen común. La bocha se juega con 13 bolas de cuero. 6 son rojas, 6 azules y una blanca. Las bolas rojas y las azules pertenecen respectivamente a cada uno de los equipos que compiten. La bola blanca es la bola diana, que equivale al boliche de la petanca, y es a la que todos los jugadores lanzan sus bolas con el objetivo de acercarse lo máximo posible. Si la gente que no conoce este deporte quiere saber más sobre él, os invito a asistir a una competición. Es muy posible que haya clubes que la practican cerca de donde vivís. Además de un deporte, para nosotros es una buena manera de conocer gente y hacer buenos amigos, divertirnos y viajar. Me gusta relacionarme y hacer amigos. Con la bocha he hecho grandes amistades y con mi club he viajado mucho. Cuando conocimos el concurso de ideas para aplicaciones móviles que promovió Confederación Aspace con Fundación Vodafone España, pensamos que sería buena idea intentar hacer una que tuviera que ver con alguna actividad relacionada con lo que hacemos. Nos reunimos para ver qué ideas se nos ocurrían. Una aplicación sobre la bocha podría ser interesante para muchas personas.
Además podría darla a conocer a mucha gente que no sabía que existía. Después hicimos un borrador con los aspectos más generales de la aplicación. Ese borrador es el que presentamos a la primera fase del concurso. Una vez seleccionados, comenzaron las votaciones a través de Facebook. Solicitamos apoyo a todos nuestros amigos y conocidos de muchos modos diferentes, redes sociales, cartas, también por WhatsApp. Logramos ser los primeros en las votaciones del concurso. De ese modo comenzó nuestra aventura con la aplicación Boxiapp. Después llegaron los detalles sobre el juego, las diferentes versiones, las pruebas y nuestras propuestas de mejora. Desde Wildbit Studios han desarrollado la aplicación, y le han ido dando forma incluyendo también nuestras ideas. La creación de una aplicación es más complicada de lo que pensábamos. Siempre hay detalles que tener en cuenta. Hay que ponerse de acuerdo y decidir una opción. Algunos aspectos técnicos condicionan las alternativas posibles. En fin, es todo un mundo nuevo al que hemos estado encantados de asomarnos. Pensamos que este proyecto puede ayudar a dar a conocer este deporte a los que no lo conocen. Además nos puede servir para explicar de forma práctica nociones básicas del mismo. Entendemos que jugar con la aplicación no es como practicar bocha, no se pueden comparar en muchos aspectos. Esa no era nuestra intención al proponer nuestra idea. Pasa lo mismo en otros deportes. No es lo mismo jugar al fútbol en un campo que jugar con un simulador en una consola o una tablet. Pero pensamos que puede ser divertido para mucha gente. Los que ya la practican pueden vivir de otro modo sus experiencias en los terrenos de juego. Los que la conocen pueden tener la oportunidad de jugar, quizá por primera vez. Y los que no la conocen pueden descubrirla y quizá quieran saber más sobre ella. La aplicación se puede configurar para hacerle más accesible a algunos jugadores. Se puede jugar con uno o dos pulsadores a través de mi alcance Games Adapter. Además tiene un menú de configuración, que permite elegir el número de parciales que se desea jugar, 2 o 4, la velocidad de los barridos en juego, y la posibilidad de renunciar a lanzamientos en el partido. Hay 3 modos de juego. Amistoso, un partido contra la máquina. Torneo, en el que se juegan varios partidos hasta ganar el torneo. 2 jugadores, en el que puedes jugar con otra persona, con pulsadores o pulsando en pantalla. En otro menú se puede elegir modalidad. BC1, BC2, BC3, BC4 y BC5. Se pueden elegir apoyos durante el juego. En puntería, la aplicación va más despacio cuando se acerca a la bola blanca. En fuerza, la barra de fuerza cambia de color en el punto idóneo. Se puede elegir por separado, ambos o ningún apoyo. Después se eligen los tipos de bolas. Blandas, medias o duras. Tras elegir la dificultad, comienza el juego. La pantalla de juego muestra el campo, los marcadores de cada jugador y cronómetro. La aplicación nos va indicando los pasos a seguir y nos informa de turnos y resultados. Ya solo hay que divertirse. Os animamos a que descarguéis, cuando esté disponible, la aplicación y disfrutéis con ella. Esperamos que mucha gente juegue Boxiapp. Nosotros estamos pasando momentos muy divertidos y esperamos que otra mucha gente lo haga también. Os agradecemos la oportunidad que nos habéis dado de exponer nuestra experiencia con esta aplicación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Rafa, porque nos consta que desde Aspace Zaragoza habéis sido muy estrictos en hacer que esta aplicación sea de las mejores, y la semana que viene pues la podréis descargar del market de Android para que todos podamos jugar, porque al final no es solo para que jueguen las personas con parálisis cerebral, sino que tenemos que jugar todos. Ya este se suma al juego anterior, que era el Speed Star, que iba sobre carreras de coches, y esperamos que nos digáis más para ponernos ya a hacer más juegos, porque al final lo que queremos todos es estar conectados por la accesibilidad.
y sin vosotros esto no es posible. Creo que hemos consumido el tiempo que teníamos al minuto, así que dejamos espacio para el resto de los compañeros y muchas gracias a todos por vuestra atención y a Roberto, Lidia, Rafa, Carlos y César por haber estado aquí contándonos sus experiencias esta tarde. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Sánchez Orellana y soy la responsable de prensa de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, que pertenece a SPACE Madrid y que, como saben, se dedica a mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y o daño cerebral adaptado a través del deporte. Me acompañan en esta mesa Juan Ramón Llorente, de la Fundación, es el fundador del programa de estimulación cognitiva Smart Brain. A mi derecha, Serafín Ortigueira, que es de Cefine Neurología de A Coruña. Y por último, Rubén Serrano, que es responsable de Delegación de Toledo de Ilunion Salud, es terapeuta ocupacional, ha realizado también un máster en neurocontrol motor y nos va a hablar, va a ser el primero que va a intervenir, y nos va a hablar de dispositivos de última generación que ayudan a la expulsión de mucosidades en personas con problemas respiratorios. Un aplauso para él. Bueno, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a SPACE por la organización de estas jornadas, que creo que son un éxito como todos los años, y también pues dar las gracias porque hayan contado con nosotros para estar aquí. Bueno, yo voy a hablar básicamente de dos productos que lo que van a facilitar es recolectar esas secreciones y en algunos casos expulsarlas. Vamos a hablar de dos en concreto, que serán el SmartBase y el Cough-Assist, y como tengo muy poco tiempo, de hecho el contador ya está ahí poniéndome nervioso, voy a intentar dar unas pautas generales de las características de cada producto y un poco las pautas o recomendaciones de uso, un poco generales. Luego, como sabéis, pues cada usuario es un mundo y tenemos que intentar adaptarnos a sus necesidades. SmartBase, he puesto la foto, lo he traído aquí, luego si queréis verlo estará afuera. ¿En qué consiste SmartBase? Bueno, pues es un dispositivo que lo que va a hacer es recolectar secreciones. Va a recolectar secreciones y esas secreciones que se recolectarán sobre todo en la zona de los alvéolos generarán una microtos. Pero, a diferencia del producto que veremos a continuación, este dispositivo no es capaz por sí solo de provocar la tos. Es decir, va a recolectar secreciones, pero si el usuario no es capaz de generar esa tos, este dispositivo no sería el indicado, porque no tosería por el usuario. Sin embargo, nos proporciona que es un sistema bastante cómodo. Es un chaleco, es de un material textil, tiene diferentes tallas, se puede lavar, que lo que va a hacer va a funcionar, bueno, luego os explicaré el funcionamiento, pero no tiene la agresividad que luego veremos en el siguiente dispositivo. De cara a los profesionales, vamos a contar con un modo manual en el que el profesional podrá determinar cómo van todos los parámetros y en qué momento queremos ejercitar pues, más presión, menos presión, más vibración, menos vibración, etcétera, etcétera, o un modo programado en el que el dispositivo de manera independiente, siempre habiéndolo programado por parte del profesional, pues realizará la terapia. Esto pues, da una serie de ventajas, sobre todo cuando queremos que lo trabajen desde casa, con las familias y demás. ¿Para quién estaría indicado? Pues para todas aquellas patologías en las que exista algún tipo de dificultad para toser o para secretar esas mucosidades. Sí que es verdad que este tipo de dispositivos nos van a dar muchas ventajas a nivel de reducir medicaciones y probablemente reducir ingresos hospitalarios por este tipo de cuestiones, ¿no? Que pues siempre son muy incómodos para el usuario y bueno, pues a nadie le gusta, ¿no? Como os decía, hay diferentes tallas. Una de las ventajas es que podemos abordar desde niños muy pequeñitos hasta personas relativamente grandes. Como esto lo hacen en Estados Unidos, y allí hay gente muy, muy grande, pues nos permite abarcar un amplio espectro. Hay una guía de tallajes que luego os enseñaré por si tenéis alguna duda y demás. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si contamos con un dispositivo de estas características, vamos a tener esta posibilidad de chaleco o
de faja, ¿no? Por si tenemos algún usuario que pudiese molestar tener ese dispositivo puesto de determinada manera. Y también habrá desechables, por si tenemos, sobre todo se suelen utilizar más en ámbito hospitalario, por si tenemos gente con algún tipo de infección que pueda contaminar el chaleco o el dispositivo. Pues bueno, existe esa opción, que lo sepáis. Y vamos a poder configurar 3 parámetros, que va a ser la frecuencia de vibración, la presión de hinchado del chaleco y el tiempo que vamos a ofrecer esa vibración. Ya, ahora en la siguiente diapositiva os explicaré cuáles son las recomendaciones de uso para configurar esto de manera adecuada. Perdón. ¿Hasta cuándo hay que hinchar el chaleco? ¿Para qué se hincha el chaleco? La idea es que este chaleco ejerza una ligera presión en toda la caja torácica, en toda la zona pues, que incide en esa función respiratoria. Aproximadamente 40, pero esto es algo relativo. Insisto, hay que ver, pues en usuarios más delgaditos o a lo mejor más cifóticos, pues puede que nos haga presión por una determinada zona, pero no por otra. Bueno, pues jugaremos con esa presión para ajustarnos a las necesidades de nuestro usuario. ¿Cuánto tiene que durar este tratamiento? ¿Estamos bien? ¿Cuánto tiene que durar este tratamiento? Pues los tratamientos suelen, o deberían ser, aproximadamente unos 10 minutos. En fases iniciales, cuando queremos adaptar a un usuario al tratamiento, lo que hacemos es que el primer minuto sea una frecuencia de vibración más ligera, hacer todo el resto del tratamiento entre 12 y 14, que sería el tratamiento en el que podríamos hacerlo efectivo, y volver pues, a un 8 para terminar en el último minuto ese tratamiento, sobre todo en fases iniciales. No es algo, como os decía, no es agresivo, por lo cual es bastante tolerable. ¿Cuántas veces es recomendable? ¿Cuál es la frecuencia de tratamiento que sería lo ideal? Pues 2 o 3 veces al día, nunca después de las comidas. ¿Por qué? Porque podría provocar pues, vómitos o algo que no nos gustaría que pasase. Por lo demás, puede pararse si en mitad del proceso vemos que las vías respiratorias se están secando, podemos parar, beber agua y reanudar. Para que veáis un poco la idea, ahí os he puesto una imagen de pues, todas las tallas que hay y un poco jugando con el peso y la altura. Aún así, esto es tan fiable como el resto de tallas de todas las cosas. Si podéis probarlo, pues mucho mejor. Y si podéis medir, mucho mejor. Ahí tenéis otra imagen de la ruedecita que veis abajo, es el de la presión. Luego ya os digo que lo podéis ver, no quiero enrollarme en esto. Quería explicar cómo funciona un poco de manera normal la tos, porque el siguiente dispositivo del que vamos a hablar, como hemos comentado, sí provocará esta tos. Habitualmente cuando tosemos, lo que hacemos es inspirar aire, nuestra glotis se cierra, esa presión en nuestra cavidad torácica aumenta, gracias a la presión de la musculatura, la glotis se abre de manera repentina y ese sonido que produce el aire al salir es algo que llamamos tos. Podríamos hablar de distintos tipos de tos, la tos irritativa, ¿no?, más ligada a los catarros, ¿no?, cuando estamos acatarrados y demás, una tos más ligada a procesos más patológicos como pueda ser el asma o la EPOC, y la tos productiva, que sería de la que estamos hablando cuando nos referimos a la extracción o la ayuda a la secreción de mucosidades. El Cough Assist es este dispositivo que tengo aquí. ¿Vale? Ahora os explico. No te preocupes. Este producto es más agresivo que SmartVest. SmartVest es mucho más agradable. Yo cuando salgamos fuera, pues os diré que si queréis probar SmartVest lo probéis. El otro os diré, bueno, si sois valientes, porque no es una sensación agradable. Es verdad que es muy efectivo, pero no es una sensación agradable. No es tan agradable para el usuario como puede ser el otro dispositivo. Por eso, pero claro, hay usuarios en los que no nos queda más remedio. Si no es capaz de provocar una tos, tenemos que usar un dispositivo de estas características. ¿Cómo funciona? Introduce una presión y la saca. La saca, ¿qué pasa? Que al sacarla arrastra toda esa mucosidad. Tiene un modo manual para que el fisioterapeuta o el familiar o quien haga el tratamiento pueda estar controlando cuándo mete presión y cuándo la saca, a la vez que
mantiene la mascarilla, la tengo por aquí, puesta en el usuario. Bueno, ahora os explicaré qué es esto. Igual, tenemos un modo manual, tenemos un modo automático y además dispondríamos de un sistema de pedal por si en usuarios que necesitan un control mayor por parte del profesional o del familiar que trabaja con él, pues pueda tener las dos manos dedicadas a ello y decidir cuándo da la presión o no con el pulsador de pedal. Como novedad os diré que incluye un sistema que se llama CouchTrack, que bueno, no tiene estudios de que realmente funcione, yo os lo cuento, pero os digo que de verdad no hay estudios que demuestren que de verdad funcione, que es que emite unas oscilaciones en estas presiones y bueno, dicen que es más efectivo. De momento no hay estudios que lo demuestren, pero lo lleva. Si mañana son capaces de demostrar que esto es mejor, pues bien, y si no, pues ahí estará. Una de las cosas positivas que tiene es que tiene un USB en el que se le puede extraer toda la información, que puede ser positivo si realizáis estudios o si queréis ver algún tipo de evolución con alguna terapia complementaria. Podríamos sacar el flujo, el volumen y demás. Y bueno, esto sería el circuito paciente. Esto, lo ideal es que cada usuario tenga el suyo. Y si cada usuario no pudiese tener el suyo, como mínimo, que cada usuario tenga su filtro. Cada circuito paciente consta de un filtro, del tubo corrugado y de la mascarilla. Si sois capaces de poder estar limpiando después de cada uso la mascarilla y el tubo corrugado, pues como mínimo un filtro para cada usuario. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con que un usuario tiene algún tipo de infección o alguna patología que haya aparecido, algún proceso vírico, podría contaminar incluso el equipo. Y descontaminar el equipo no es fácil. Igual, se pueden regular los tiempos de presión y los tiempos de descanso. Y bueno, si lo usáis con usuarios de traqueotomía, el circuito paciente sería distinto y lo que sí que sería un requisito fundamental sería un aspirador de secreciones. El circuito sería distinto, no habría una mascarilla, sería otro tipo que se ajusta a tráqueo y sería un requisito indispensable un aspirador de secreciones. Recomendaciones de uso del Coach Assist, pues bueno, se recomienda que se hagan 5 o 6 ciclos. Cuando hablo de 5 o 6 ciclos hablo presión positiva, presión negativa, descanso. Realizar un descanso mayor después de esos 5 o 6 ciclos y volver a ejecutar, llevar a cabo. Hasta 6 veces como máximo. De manera general, las presiones que suelen ser efectivas tanto para niños como para adultos es de 40. Lo que sí que habrá que modificar en función de si estamos hablando de un niño o de un adulto son los tiempos en los que ejercemos esa presión. En adultos hablaremos de 2 a 3 segundos y en niños hablaremos de entre 1 segundo, segundo y medio. Pero la presión tendrá que ser la misma. Como os decía, no es demasiado agradable la sensación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en fases iniciales? La presión positiva tenemos que mantenerla a 40, pero sí podremos reducir hasta en un 40 o un 50% la presión negativa. Entonces, que al arrastrar no sea tan agresivo. Y la verdad que en cuanto a las recomendaciones de frecuencia, insistiría en lo mismo. Lo ideal, por la mañana y antes de acostarse y nunca después de las comidas. Y menos este. Y nada más. He llegado a tiempo. Muchas gracias, Rubén. Tiene la palabra ahora Serafín Ortigueira, que es fundador y director fisioterapeuta en el Centro de Neurorehabilitación CEFINE, Neurología de A Coruña, y también es allí en A Coruña profesor asociado de la Facultad de Fisioterapia. Nos va a hablar de la terapia Vibra, que es muy novedosa y muy eficaz en la recuperación funcional en parálisis cerebral, y es muy novedosa porque permite a los terapeutas estimular selectivamente solo los músculos que interesan. Ya me ha empezado a contar el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Perdón. Voy a intentar hacerlo de pie. Si me pongo muy nervioso, intentaré que no se me note y me sentaré, así que ya lo sabréis. Muchas gracias a la organización. La felicito igualmente que mi compañero por la organización de este congreso, que me está pareciendo excepcional. Yo es la primera vez que acudo a un congreso nacional.
el ser profesor de universidad es un hándicap porque decimos un montón de cosas sin decir nada, con lo cual voy a empezar por el final. Como ya sé que no me va a dar tiempo a hacer mi presentación, os voy a ofrecer una experiencia vibrante, que todo aquel que quiera probar la terapia Vibra al finalizar el congreso, pues yo me ofrezco, y esto por favor no lo toméis literalmente en todos los sentidos, a haceros pasar una experiencia vibrante pasando por el stand que tenemos ahí fuera para que probéis los aplicadores, el estímulo, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si tenéis algún usuario, alguna persona con espasticidad o con hipotonía en el que queráis experimentar con él, si hay algún fisioterapeuta aquí o un familiar, pues también me ofrezco a eso hasta la hora de la cena. Ahora ya estoy relajado porque digo, bueno, luego ya todo el mundo que quiera probar Vibra va a poder probar Vibra. Yo, como bien dijo Natalia, trabajo en Coruña, ya lo dijo. Yo no quería que lo dijese porque quería ver si erais capaces de identificar mi acento, porque en Galicia no tenemos acento, acento tenéis el resto de España. Y además, los gallegos, como hoy hablamos de optimismo y de felicidad, somos muy optimistas. Ya me diréis en qué región se gobierna con mayoría absoluta. Eso sí que es optimismo. Entonces, aún así, quiero hacer una muy breve introducción histórica sobre qué es eso de la vibración. La vibración no es más que energía mecánica. Y diréis, ¿qué es energía mecánica? Pues que tenga un golpe, un bofetón, eso es energía mecánica. La vibración viene desde la cueva. Y es el primer mecanismo que utilizamos como medida analgésica cuando algo nos dolía. ¿Qué le hace una mamá cuando el niño se acerca y le dice, ay mamá, me he golpeado y me duele? ¿Qué le hace? Vibración o frotación, que es un tipo de vibración. Con lo cual, a mí me gusta siempre hablar de este médico británico, que luego no sé por qué le puso un nombre francés a su dispositivo, pero no nos vamos a meter en eso, que ya en el año, aunque no sé si lo pone ahí, pero bueno, en el año 1883 hace una publicación en lo que hoy es una de las revistas de máximo renombre científico a nivel internacional, en la que publica Nerve Vibration and Excitation, donde publica los resultados que él estaba obteniendo aplicando la vibración ya a finales del siglo XIX en pacientes neurológicos, con lo cual esto viene de muy atrás. Lo que tenemos aquí es un dispositivo, vamos a acercar a la niña para adelante para que la veáis, novedoso, que luego explicaré en qué consiste la innovación, ya que estamos en un taller de nuevas tecnologías. No podemos tampoco, muy interesante, ya en su publicación proponía actuar de un modo local, y esta también es otra de las innovaciones que presenta este dispositivo, que nos permite actuar localmente donde nosotros queramos, porque por vibración, me imagino que todos estaréis pensando en las famosas plataformas vibratorias, que también tienen su aplicación en la neurología. Pero como os decía anteriormente, no podemos referirnos a la vibración en el uso o en el campo de la medicina y concretamente de la neurología sin hablar de este señor, que este neurólogo, ahora sí francés, Charcot, Jean-Martin Charcot, que se percató de que cuando sus pacientes con Parkinson fundamentalmente, acudían a su consulta y pasaban por una zona empedrada, no sé deciros de la ciudad, pero creo que hasta era Montpellier, pasaban por una zona empedrada con los carruajes, la vibración que le producía el carruaje hacía que el paciente llegase con una menor sintomatología. Al principio no sabía a qué se debía, pero investigando se dio cuenta que los pacientes que venían por, lo que yo entiendo, una vía mejor asfaltada, aunque no había asfalto, y no producía esa vibración del carruaje, el paciente con Parkinson venía más rígido, y el que había venido por esa vía pues empedrada o con más irregular y el carruaje había vibrado, venía mejor. Entonces, el tío era muy listo y se alió con un ingeniero de la época y diseñaron la famosa silla de Charcot, donde sentaban a los pacientes, ya accionada de forma eléctrica, sentaban a los pacientes y los hacían vibrar, ¿vale? Hasta tal punto que en el hospital de Montpellier, y aquí sí que sé que era en el hospital de Montpellier, llegaron a desconectar literalmente la potencia, es decir, a fusilarse la potencia del hospital con este tipo de intervenciones, pero como sabemos que el campo de la neurología somos muy pequeñitos dentro del campo de la medicina, pues le dijeron, Charcot, hay que consumir menos electricidad. Entonces, bueno, esto cayó un poco en desuso, países como Italia o como Francia han cogido el testigo y se han puesto a investigar y ahora con una tecnología ya del siglo XXI, pues pasamos, si queréis, y vamos bien de tiempo, a explicar un poquito qué podemos hacer en la actualidad. Pues en la actualidad, aunque el conocimiento acerca de lo que ocurre en el cerebro
no ha cambiado mucho, no ha cambiado tanto como nos imaginamos la fisiología, porque ya esta gente a finales del siglo XIX se había percatado de estas cosas. Lo que sí ha cambiado mucho es la tecnología. La tecnología, y lo tenéis todos en vuestro bolsillo o en el bolso, de hace 2 años, hoy es algo que está absolutamente obsoleto, y también era algo que comentaba Emilio Duro por la mañana, ¿no? Entonces, nos permite tener dispositivos como el que vemos en la imagen superior de la derecha, que con un dispositivo minúsculo, accionado eléctricamente o con una pila, hacer una vibración en un punto, focalmente, o a través de una plataforma que tanto se pusieron de moda a finales del siglo pasado, incluso principios de este siglo, las famosas plataformas vibratorias, que del fitness incluso han dado el salto al campo de la neurorehabilitación, que si aquí hay algún profesional, y veo que estuvisteis algunos por la mañana, seguro que conoceréis. Bien. Está dando el puntero. ¿Cuál es la innovación que se propusieron los ingenieros y el equipo multidisciplinar que se reunió para crear este dispositivo? La innovación es, y os va a sorprender, es que generamos vibración con aire. Es decir, un sistema neumático, nada más y nada menos, así de simple. Un compresor de aire que va aquí dentro, aunque en realidad todo es mucho más complejo, pero para reducirlo es un compresor de aire que nos permite sacar por la parte posterior 7 salidas de cada lado, con lo cual tenemos 14 aplicadores individuales para tratar focalmente, como muy bien dijo mi presentadora, los músculos que a nosotros nos interese estimular, dejando aquellos que no nos interesa estimular, cosa que con la plataforma vibratoria no podemos hacer. Pero es que incluso podemos bifurcar estas salidas y en vez de aplicarlo sobre 14 grupos musculares, podemos hacerlo sobre 28, ¿vale? Entonces, esa sería la primera innovación. Perdón, con un agente físico con el que llevamos conviviendo desde el principio de los tiempos, que es el aire, podemos crear un montón de salidas que, si tenemos un poquito de ingenio, pues podemos, y de conocimiento, evidentemente, irlas colocando en diferentes grupos musculares para activar a nuestros pacientes. Y digo activar porque, aunque tiene un montón de indicaciones, y luego si queréis, pues os explico específicamente, si me da tiempo ahora, si no, como os decía al finalizar, ahí fuera os explico las indicaciones, que son varias. La principal indicación que tiene este dispositivo es activar, y activar grupos musculares. Y lo vamos a explicar de forma lo más sencilla que pueda en 3 pasos. Primer paso, con la vibración, con estos aplicadores sobre el músculo, activamos el músculo, se produce un reflejo en el músculo, vía medular, que se llama reflejo tónico vibratorio. Veis que es muy sencillo porque lo producimos con vibración, entonces el inventor, se cubrió de gloria. Un reflejo que aumenta el tono del músculo y que se produce por vibración, reflejo tónico vibratorio. Y esto ya es un poquito más técnico, pero muchos me vais a entender, cuando yo en un grupo muscular que realiza la flexión activo el tono de esos músculos, estoy inhibiendo el tono de los músculos contrarios. Y esto tiene toda la lógica, porque si yo quiero flexionar mi codo y los extensores no le dejan, no podríamos realizar la acción. Y esto funciona en fisiología, pero también funciona en patología. Con lo cual, con nuestros pacientes con espasticidad, al activar grupos musculares que nos interesa porque no somos capaces de activarlos, los cepillamos, les damos golpecitos con las manos, probamos con corrientes. Yo no soy muy amigo de las corrientes, pero bueno, acepto todas las propuestas. Pues a la vez de activar esos grupos musculares que no están todo lo activos que nos gustaría, estamos desactivando los músculos contrarios. Esta sería la primera forma de entender el mecanismo de acción de esta tecnología. La segunda forma de entenderla es que a la vez que activamos estos músculos mandan una información al córtex cerebral. Y esto está muy bien estudiado, ¿eh? Si hay algún profesional que quiera referencias bibliográficas, o de papers, luego también se lo comento. Entonces, estamos estimulando la corteza cerebral y se ha demostrado que esta estimulación hace que la corteza cerebral, no solo la sensitiva, porque sí, tenemos una corteza que recibe la sensibilidad vibratoria, una zona específica del cerebro donde cuando vibramos, o cuando el autobús vibra, pues recibe esa vibración. Pero es que además, al estar moviendo o vibrando el músculo, estimula la corteza motora. Y esto ya es muy interesante porque la estimula de una forma que permite que la corteza motora, que es esa parte de la corteza que luego le manda la orden a los músculos, la siguiente vez que ordene esos músculos trabajar, lo haga con una reorganización del movimiento mejor. Y además llamando a más partes del músculo que antes.
que es lo que llamamos el reclutamiento, es decir, reclutamos más unidades motoras. Sé que esta parte puede ser así un poquito espesa, pero bueno, es lo más coloquial que puedo explicarlo. Con lo cual, activamos músculo, activamos a nivel cortical, no solo encefálico, perdón, no solo a nivel de cerebro, sino también a nivel de cerebelo, con lo cual también mejoramos la coordinación, muy interesante en pacientes atáxicos, el equilibrio y demás. Y por último, pues conseguimos que todo el sistema neuromotriz, que viene a ser un compendio, un resumen de las dos cuestiones anteriores, haga, ya lo he nombrado, una mejor reorganización del movimiento, que esto es lo verdaderamente interesante. A mí de nada me sirve bajarle el tono a un paciente en unos grupos musculares y subírselo en otros si luego no vamos a poder movernos mejor, ¿vale? Bien, con lo cual tenemos un equipo, es muy intuitivo, luego lo veréis, que nos permite con estos aplicadores individuales seleccionar los grupos musculares. Esto no es para que me veáis el culo, es que simplemente es el de los glúteos, que es el más grande, y es el grupo muscular más grande que tenemos, ¿vale? A mí también me serviría para el cuádriceps, porque tenemos diferentes tamaños, y como os decía, podamos aislar los grupos musculares que nos interese, dejando aquellos que no nos interesan libres, ¿vale? No sé cómo se pasa para atrás. Esto con la plataforma vibratoria no lo podemos hacer. Y con los dispositivos de vibración que ya existen desde hace años mecánicos, tampoco, porque imaginaos estar sujetando 14 dispositivos vibratorios, tendríamos que estar, tenemos 2 manos, por lo menos 7 terapeutas con el paciente allí. Ahora vamos a estimular cuádriceps, tibial anterior, tríceps ural, glúteos, para hacer una sentadilla, ¿vale? Con lo cual tenemos diferentes tamaños, como os decía, para colocarlos sobre los grupos musculares que nos interesen. No, al final los romperé todos, ya verás. Está por ahí el jefe, me va a reñir, fijo. Y tenemos un aplicador que a mí no me gusta el nombre, pero le llamamos puntero, con el que podemos ir trabajando específicamente de forma dinámica grupos musculares concretos e irnos desplazando por ellos, viendo incluso cómo en muy pocos minutos, algunos lo habéis probado por la mañana, ya se percibe el aumento de tono muscular, perdón, aquí sí que me salió el acento, porque no se me nota que soy gallego, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo? Bien. Ese aumento de tono que antes os refería por ese reflejo tónico vibratorio, ¿vale? Si tuviera un enchufe cerca, porque al final he corrido a toda pastilla y me sobran 2 minutos, pues la haríamos sonar, ese sonido celestial que cuando yo me dedico a la gestión, porque desgracia que también tengo que hacer números a veces para que podamos pagar estos equipos y demás, oigo que mis compañeros nos están utilizando la vibra, digo, por favor, que alguien encienda la vibra, aunque no se la pongáis a nadie. Pero bueno, esto nos pasaba hace ya muchos meses, ahora nos peleamos para ver quién la puede utilizar. En fin, que resumiendo, tenemos un dispositivo innovador que utiliza un agente físico que venimos usando desde hace muchísimos años, más bien cayó en desuso, pero ahora, gracias a un ingenio, a una idea brillante, con un dispositivo muy sencillo o con una forma de obtener energía vibratoria mecánica muy sencilla, podemos trabajar aisladamente y activar grupos musculares de pacientes de forma aislada y que a nosotros nos interesen realmente, ¿vale? Y pudiendo a la vez desactivar o inhibir aquellos músculos contrarios a los que le estamos haciendo la aplicación. Podría resumir diciendo que además pues que tenemos otras posibles aplicaciones, aparte de activar músculos, pues como antes mi compañero Rubén ha comentado, nos ha presentado un chaleco vibratorio, pues nosotros somos capaces no de cumplir al 100% las mismas prestaciones de este chaleco vibratorio, evidentemente, pero yo con unos aplicadores puedo ir recorriendo los diferentes lóbulos de los pulmones de mis críos, que he auscultado previamente y he dicho aquí está el moco y podemos hacerlo vibrar a baja frecuencia para intentar romper esa mucosidad y que luego sea más fácil de drenar o de expulsar hacia el exterior. Es un ejemplo más, como dijo Grande Bill, el primer médico al que me referí, una de sus primeras publicaciones era sobre el dolor, sobre las migrañas, también trabajando a grandes frecuencias vamos a tener mucho que decir con la vibración en tema de dolor, por la teoría del bloqueo de la puerta de entrada de Mersacky-Wall, exactamente igual que lo hace el TENS, pero estimulando más selectivamente que el TENS las fibras de grueso calibre, que son las que nos interesa para que bloqueen esa entrada. Bien, me quedan 13 segundos, así que os voy a contar un chiste de gallegos. No, ese es una broma. Bueno, muchas gracias por la atención. Tiene la palabra Juan Ramón Llorente, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y es fundador de Smart Brain
que es un programa de estimulación cognitiva y que nos lo va a contar él, y yo me callo ya para no robarle ni un segundo de su tiempo. Primero de todo, quiero agradecer a Space la invitación a poder estar aquí para presentaros efectivamente, como han comentado, el programa Smart Brain. Si me permite la pantalla pasar al... tengo el pasador, claro. Gracias. Perdonad. Ajá. Y efectivamente lo que quiero presentaros hoy es el programa Smart Brain, que es un programa informático interactivo que funciona con ordenadores y tabletas, cuya finalidad es poder realizar estimulación cognitiva. El objetivo por el que hemos creado el programa Smart Brain es, tal y como ponemos aquí, queremos ayudar a todas las personas que padecen un deterioro cognitivo, bien sea congénito o bien sea adquirido por envejecimiento, por enfermedad demenciante, por causa sobrevenida, a mantener por más tiempo las capacidades cognitivas con el objetivo de que la autonomía y la independencia se pueda prolongar en el tiempo y alejar el umbral de la dependencia. Con eso lo que perseguimos es que esta persona mantenga la autonomía y, por ende, quienes le rodean, sean sus familiares, sus cuidadores, las personas que cuidan de él, también mantengan su calidad de vida durante más tiempo y gocen de esa persona, gocen todos juntos el mayor tiempo posible. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás del programa? Como todos sabéis, nosotros nacemos y adquirimos unas ciertas capacidades cognitivas que se pueden adquirir y que se pueden ayudar a poder desarrollar y tener. Hasta llegamos a un punto en el que, por lo que se conoce como retrogénesis, pues volvemos a ser niños. Llega un punto en el que, pues por pura, mecánica, el cuerpo no es más que un músculo, se pierden las capacidades poco a poco, según nos vamos haciendo mayores, las capacidades cognitivas se van perdiendo, hasta que llega un punto en que, o bien, en un momento dado de la vida, de edad, o ya fallecemos, o acabamos siendo dependientes como consecuencia de esa pérdida de capacidades cognitivas. En ese proceso, el Smart Brain lo que pretende es, por un lado, en las primeras fases de la vida, cuando estamos hablando de niños, de jóvenes o incluso personas que nacen congénitamente con déficit de capacidades, ser una herramienta que ayude a fortalecerlas, que ayude a desarrollarlas para que esa persona alcance su pleno desarrollo intelectual en la medida de sus posibilidades. Y cuando ya avanzamos en la vida y se produce ese punto en el que empezamos a perder capacidades, primero, que ese punto de inicio de la pérdida se aleje lo más posible en el tiempo, ese punto que se conoce como de DCL, deterioro cognitivo leve, principalmente provocado por el envejecimiento, intentar alejarlo lo más posible mediante lo que se conoce como entrenamiento mental. Y cuando ya se alcanza ese punto, es decir, cuando ya se empieza a ver una pérdida de capacidades que se detecta, que se diagnostica, como puede ser un deterioro cognitivo, una enfermedad demenciante, como un Alzheimer, como un Parkinson, o una situación como discapacidad intelectual o síndrome de Down, la idea es que el programa ayude a ralentizar ese proceso de deterioro, que por hoy, como sabéis, no tiene cura, pero sí que está demostrado por la filosofía, por lo que es el concepto de neuroplasticidad, sí que está demostrado que el cerebro, por muy dañado que esté, si se le estimula de forma adecuada, de forma pautada, siempre es capaz de generar redes neuronales que permiten mantener su capacidad. El cerebro no es más que un músculo, como músculo que es, igual que hacemos deporte para mantenernos en forma, si se le hace deporte, entre comillas, al cerebro, puede crear redes neuronales y, por lo tanto, ese proceso de deterioro cognitivo que ya está iniciado, que ya está detectado y que, por lo tanto, ya es fatal, se puede retrasar en el tiempo de tal forma que la persona que lo padece mantiene por más tiempo su autonomía, sus capacidades cognitivas, su calidad de vida y, de nuevo, esto es muy importante, no solamente la suya, sino aquella de las que le rodean, sus familiares, sus cuidadores, etc. Es un poco lo que intentamos reflejar en este gráfico. ¿Cómo funciona el programa? Como os digo, es un programa interactivo, es un programa que funciona en ordenadores y tabletas, bien sea mediante instalación, bien sea en la nube a través de Internet. Y lo que hace el programa es, contemplar la existencia de dos perfiles. Por un lado, el perfil de la persona que utiliza el programa desde un punto de vista de rehabilitación, desde un punto de vista de estimulación de sus capacidades, que vamos a llamar paciente o persona afectada, y luego un segundo perfil que es el tutor, es decir, aquel especialista, aquel terapeuta, aquel cuidador, aquel familiar
que le cuida y que tutela el uso del programa por su parte. Bien, el programa lo que permite al tutor es hacer, para empezar, una selección del tipo y número de ejercicios. Hoy por hoy el programa ofrece 132 tipos de actividades distintas que permiten estimular todas las capacidades cognitivas. La memoria, que es la más manida en estos casos, pero también el lenguaje, el cálculo, la orientación, la atención, el reconocimiento y las funciones ejecutivas. Todas ellas tienen además 15 niveles de dificultad, desde el más sencillo al más complejo, y para cada nivel de dificultad ofrece un conjunto de elementos que permiten generar diferentes ejercicios. De tal forma que en su conjunto estamos hablando de que el programa permite disponer al tutor de cerca de 40.000 ejercicios distintos, que entonces, pudiendo combinar esas actividades con las dificultades, con el tiempo de utilización, con la frecuencia, con el idioma, está disponible aquí para España, en español y en catalán, y para fuera de España también en inglés, en italiano, en francés. Bueno, combinando estas actividades con estas dificultades, con estos tiempos, el programa permite al tutor personalizar lo que llamaríamos un plan de trabajo, ese conjunto de actividades, personalizarlo a la necesidad, a la problemática específica de esa persona, y no solamente eso, sino que una vez que lo pone a disposición del usuario, el usuario empieza a ejecutarlo, el programa de forma automática registra esa utilización, registra qué se hace, cuándo se hace, con qué resultado, con qué evolución, para que entonces ese tutor, en función de esos resultados y esa evolución, pueda retroalimentar el programa para modificar la dificultad, el tipo de actividad, el número de ejercicios, para permanentemente ajustar, para mantener esa personalización del programa y que vaya siguiendo a la persona afectada en su evolución. Y es más, en el supuesto de que el tutor no pudiese o no detectase que hay un punto que hubiese que retocar, el propio programa de forma automática, cuando detecta que el usuario acierta mucho o falla mucho en las actividades, automáticamente modifica el nivel de dificultad precisamente para que el usuario siempre esté en ese punto de estrés cognitivo óptimo que le ayuda a fortalecer sus capacidades y evitar que bien sea que se frustre, bien sea que se aburre. El programa, con toda la forma como está configurada, digamos, es efectivo. Realmente se ve que produce el resultado deseado desde el punto de vista de que permite mantener las capacidades cognitivas por ralentizar su deterioro. Y es algo que no es que lo digamos nosotros, sino que lo tenemos, gracias a Dios, demostrado, por un lado, de una forma objetiva, mediante varios estudios médicos realizados conforme a los requerimientos de la medicina basada en la evidencia, que nos han permitido demostrar que efectivamente los colectivos que lo utilizan permiten mantener y ralentizar, mantener las capacidades y ralentizar su deterioro. Eso está demostrado mediante estudios médicos en caso de personas que padecen deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad de Parkinson y por estar envejeciendo y, por lo tanto, pues por un simple, digamos, proceso vital. Eso desde un punto de vista objetivo. Luego, desde un punto de vista subjetivo, el programa hoy por hoy ya hay más de 25.000 personas que lo utilizan. Tenemos testimonios por parte de personas que lo utilizan en casos como es el vuestro, de parálisis cerebral, de daño cerebral sobrevenido, de ictus, de síndrome de Down, discapacidad intelectual, donde nos dicen que efectivamente la persona que está utilizando el programa está mejorando su situación y está pudiendo mantener sus capacidades cognitivas. Este es un punto importante precisamente para poder, digamos, apoyar la utilización del programa y que la persona tenga una cierta tranquilidad, garantía de que va a conseguir los resultados que está persiguiendo. De hecho, bueno, aquí hacemos un poco un abanico de las entidades que hoy por hoy ya están utilizando el programa. El programa se utiliza por parte, bien sea de familias, de forma, vamos a llamarlo, individual, en casa, para poder utilizarlo en casa con la persona que está con ellos, la persona que ellos están cuidando, o de forma, vamos a llamarlo, institucional, en entidades tales como asociaciones de familiares, residencias, centros de día, centros sociosanitarios, que cuidan de personas que están afectadas por esta problemática y que utilizan el programa como una herramienta de psicoestimulación precisamente para poder atenderlas y para poder cuidarlas. Lo que es muy importante para nosotros es la finalidad por la que hemos realizado el programa. No solamente para ayudar, sino más para poder generar lo que nosotros llamamos un impacto social. Nuestra idea es que el programa sea un programa sencillo, fácil de utilizar y, lo que es muy importante, accesible para todos desde el punto de vista de que económicamente no sea caro de poder obtener. Y ese impacto social lo consigo no solamente por este aspecto, sino también porque, y esto es un tema que está analizado científicamente, por cada año
que gracias a estimulación cognitiva, bien sea con nuestro programa o bien con cualquier otro similar, que se consiga mantener las capacidades cognitivas de las personas, estamos reduciendo en un 20% la tasa de dependencia. Y eso, trasladado al coste socioeconómico que implica cuidar de una persona en un grado de dependencia que CEAFA, que es la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer, estima algo entre 25 y 30.000 euros por año, por todos los conceptos, medicina, cuidados, sociosanitarios, etcétera, pues estamos diciendo que poder mantener las capacidades cognitivas de las personas, a las familias y al sistema global de la salud, pues permite un importante ahorro anual que al final a todo el mundo beneficia. Y bueno, yo no quiero alargarme más. Os invito, tenemos un stand aquí fuera, os invito a que nos visitéis para tener más información. También tenéis más información en nuestra página web, smartbrain.net, donde hay explicación detallada del programa, de sus contenidos y su funcionamiento, y para aquellas personas y entidades que estén interesadas, pues poder solicitar la prueba del programa, que la ofrecemos de forma gratuita durante 30 días para, sin ningún tipo de compromiso, poder conocer el contenido del programa, cómo funciona, qué resultados puede obtener y si satisface las necesidades, eventualmente poder adquirirlo. En ese sentido, comentaros que ya hay federaciones de ASPACE, como es el caso de Zaragoza, como es el caso de Rioja, que son usuarios del programa, también en Asturias, y os invitamos a todos vosotros a que lo podáis conocer y que podáis utilizar en favor de todos vuestros asociados. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya dar las gracias para despedirnos a los ponentes y a todos vosotros por estar aquí en este taller, escuchando estas ponencias tan interesantes. Y nada, que paséis buena tarde y disfrutéis de la fiesta luego. Muchas gracias.